continuación, se pide al diputado David Martínez Mendizábal dar lectura a su propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución que corresponde al punto 24 del orden del día. Adelante, diputado. Buenos días. Con permiso de la mesa directiva, presidente, compañeros, compañeras, bienvenida compañera que el día de hoy toma posesión en este alto cargo. El exhorto es para el señor gobernador para que cumpla con su obligación de publicar en el Diario Oficial una ley que se aprobó aquí en el Congreso por unanimidad. El incumplimiento ha dado ya origen a amparos. El amparo en donde le va a ordenar al juez, al gobernador, que cumpla la ley. Pero como el juicio lleva un tiempecito, es conveniente que atendamos en este punto de obvia resolución y lo votemos a favor porque lo que está sucediendo es que le está faltando el respeto a este Congreso. El 15 de febrero vivimos un evento histórico en este lugar. Se aprobó por unanimidad de votos el decreto por el cual se expide la ley para las personas de la diversidad sexual y de género del Estado de Guanajuato y sus municipios. A pesar del complejo proceso legislativo que tuvo en su momento la propuesta de ley, se logró su aprobación, lo que significó un paso muy importante para la conquista de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y de género. Una lucha que celebramos y acompañamos por obligación y por convicción. Sin embargo, no contábamos en aquel momento con que lamentablemente el gobernador se encargaría de retrasar su entrada en vigor, pues han pasado 3 meses de su aprobación por este Congreso y a la fecha el gobernador no ha publicado en el periódico oficial del Estado el decreto por el cual se expide esta ley y consideramos que no hay otra explicación más que la falta de voluntad. No hay ninguna otra razón valedera. El artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece a la letra que, artículo 58, todo proyecto de ley o decreto una vez aprobado se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Así dice la ley. Lo publicará inmediatamente. Se reputará no vetado, es decir, ya se pasó el tiempo del veto del gobernador, se reputará no vetado por el Poder Ejecutivo toda ley o decreto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de los siguientes 10 días hábiles. Ya pasó. El proyecto de ley o decreto vetado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto a sus observaciones. Esto ya no ocurrió. De forma muy clara, el primer párrafo del citado artículo establece que el Ejecutivo debe publicar de forma inmediata, de no tener observaciones, todo proyecto de ley o decreto previa aprobación del Congreso. Asimismo, el párrafo segundo se establece que para remitir observaciones el Ejecutivo tiene 10 días, cosa pues que ya no operó. Y entonces se entiende como no vetada. Lo anterior, como ya mencioné, nos hace creer que la única razón por la cual a la fecha no se encuentra publicada la ley es la falta de voluntad política del gobernador, quien lamentablemente insiste en colocar, creemos, por encima de los derechos universales su ideología conservadora. En la historia de los derechos humanos ha existido una tensión continua entre conservar y transformar, y es precisamente el principio por persona propia del humanismo que orienta hacia dónde ir. Para la corriente de pensamiento cargada hacia la conservación, a guardar la tradición, pues el cambio genera temor. A esta corriente le conviene bien reflexionar sobre 2 principios constitucionales, el de universalidad y el de progresividad. El de universalidad dice que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. De ello se desprende el principio de universalidad. El párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas y enuncia por origen étnico o nacional, de género, la edad, discapacidad, condición social, condición salud, religión, opiniones, preferencias sexuales. Está prohibida en la Constitución.
Y el de progresividad dice que el gradual progreso para lograr el pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas de corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos. La resistencia a cumplir estos preceptos constitucionales que observamos por parte del gobernador se ve acompañada de otros sectores de la sociedad, del propio Partido Acción Nacional y, ya lo digo, de la sociedad, pues la negativa de dar paso hacia adelante a favor de todos los derechos para todas las personas se ha visto reflejado en otros momentos y en otros espacios, como la negación de aprobar el matrimonio igualitario en este Congreso o la negativa a nivel nacional para prohibir y sancionar los esfuerzos para corregir la orientación sexual y de identidad de género ECO-SIG. La aprobación por unanimidad de esta ley se trató de un hecho histórico, pues finalmente, después de largos años de lucha contra una cultura de violencia homofóbica, las personas de la población de la diversidad sexual conquistaron una parte de los derechos que históricamente les ha negado. Desde Morena sabemos que la deuda histórica sigue pendiente, sin embargo estamos comprometidos y comprometidas a acompañar esta lucha legítima y por ello por lo que consideramos necesario hacer un llamado al señor gobernador para que no impida o retarde la conquista de estos derechos. No hay que temer a los poderes fácticos, ya sea políticos, religiosos o de la sociedad civil, que están presionando para que esta ley se detenga. Lo sabemos, lo sabemos. Los derechos humanos están por encima de la rentabilidad electoral. En esto y en todos los ámbitos hay que ser congruentes, o somos o no somos. Llamamos a todos los grupos parlamentarios a respaldar esta exigencia en congruencia con la aprobación unánime realizada hace 3 meses y como ratificación de que no estamos dispuestos y dispuestas a dar pasos atrás en la conquista de derechos. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Esta 65 legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar un atento exhorto al gobernador del Estado para que, a la brevedad, publique en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el decreto por el cual se expide la ley para las personas de la diversidad sexual y de género del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por su atención, muchas gracias. A continuación, se solicita al diputado Juan Carlos Olivero Sánchez dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución que corresponde al punto 25 del orden del día. Adelante, diputado. Muy buenos días a todas y todos. Con el permiso de la presidencia y la mesa directiva, me dirijo a mis pares diputadas y diputados, a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan, tanto aquí como de manera remota, para abordar un tema de la mayor relevancia para avanzar en la garantía de los derechos humanos en nuestro Estado. Me refiero a la publicación pendiente de la Ley para las personas de la diversidad sexual y de género del Estado de Guanajuato y sus municipios. Esta ley, aprobada por unanimidad el pasado 15 de febrero, busca proteger y garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, así como regular las acciones para su desarrollo progresivo e integral. Sin embargo, a pesar de los votos a favor de los grupos parlamentarios del Partido Verde, del PAN, del PRI, de Morena y la representación parlamentaria del Movimiento Ciudadano, aún no ha sido publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, evitando con ello su entrada en vigor. De acuerdo con la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en su artículo 77, fracción segunda, la persona titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad y obligación de promulgar y publicar las leyes o decretos aprobadas por el Congreso del Estado. En su artículo 58, se menciona que, en caso de que el Ejecutivo no tenga observaciones, deberá publicar inmediatamente las leyes o decretos aprobadas por el Legislativo, contando con un plazo de 10 días hábiles para hacer observaciones o vetar la ley o decreto. En el caso que nos ocupa, y en sintonía con lo ya expresado por nuestro compañero David Martínez, queremos nuevamente resaltar que a 3 meses de haber sido aprobada por el Legislativo esta ley, el plazo para hacer observaciones o vetarla ha fenecido. Simplemente, de manera inexplicable, el titular del Poder Ejecutivo se ha negado a cumplir con esta obligación que le impone la ley.
Es preocupante que, a pesar de los avances progresivos del legislativo y los esfuerzos por mejorar el contexto social, institucional y político de organizaciones, activistas y personas comprometidas con los derechos humanos, sigamos viendo limitado el ejercicio de derechos, ya que, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ocasiones, los obstáculos e impedimentos administrativos, así como las omisiones, como es el caso, que no favorezcan el ejercicio pleno de derechos, contravienen nuestra Constitución política. El no publicar esta ley con la debida oportunidad en nada abona a la cultura de la no discriminación en Guanajuato y rompe con el compromiso de visibilizar, difundir y proteger la diversidad social desde las instituciones del Estado. Por ello, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a que, de conformidad con su obligación constitucional, publique en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato la ley para las personas de la diversidad sexual y de género del Estado de Guanajuato y sus municipios, y cumpla con su obligación de procurar, vigilar y garantizar todos los derechos para todas las personas. Porque todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, tenemos que seguir demostrando que los valores de la tolerancia, de la diversidad, de la aceptación y del amor rigen nuestro actuar como autoridades de Guanajuato. Como ha dicho el Papa Francisco, toda persona es hija de Dios, toda, pues Dios no rechaza a nadie. Entonces, no lo hagamos nosotros, guardando silencio ante este vacío que transgrede el reconocimiento de la dignidad de la población de la diversidad sexual y de género en Guanajuato, y apoyemos este llamado que representa una acción justa, necesaria e impostergable. Es cuanto.